Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Y vamos a dedicar este programa a lo que está ocurriendo ahora en Corea del Sur. El presidente Yoon Suk Yeol ha sido destituido por el Parlamento tras haber intentado imponer la ley marcial y gobernar con los militares. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Les decía entonces que vamos a dedicar este programa a lo que ocurre en Corea del Sur. Ustedes recordarán que el 3 de diciembre el presidente Yoon Suk Yeol de pronto proclamó la ley marcial en el país. Justificó esta medida, que implicaba más gobernar con los militares y de alguna manera suspender la democracia, justificó esta medida con denuncias a fuerzas antiestatales, que evidentemente se estaba refiriendo a la oposición, y también a la amenaza de Corea del Norte, ¿no? Acusó a varios comunistas o infiltrados de Corea del Norte en el sistema político de su país. La verdad es que eso se trató básicamente de un pretexto, no otras razones que dio, porque lo que estaba sucediendo era que este presidente elegido en 2022 era bastante impopular y no solo eso, tenía enfrentamientos constantes con la oposición. La oposición que, por cierto, meses antes, en abril, logró tener la mayoría absoluta o reforzó su mayoría en el Parlamento. Y entonces el presidente estaba furioso, ¿no? Porque no podía hacer que sus proyectos de ley fueran adoptados. Pero además también se vio desde el inicio que este presidente ex fiscal comenzó a tener un talante bastante autoritario, criticando a los políticos en general, también atentando contra la libertad de expresión, atacando a periodistas, a varios opositores, de alguna manera también generándoles problemas judiciales, creando un clima de polarización. Tan es así que el líder del Partido Demócrata, el partido opositor, el señor Lee Jae-myung, fue atacado en enero pasado con cuchillo. Claro, este clima de polarización pues lleva a este tipo de acciones violentas. Pero no solamente eso. Además de todo lo mencionado, habían varios escándalos que rodeaban al presidente, y en particular los referidos a su esposa, quien fue acusada de recibir regalos de manera impropia para una primera dama, que no le correspondía recibir regalos costosos. No se habló, como se dijo en el Perú, hasta donde sabe por lo menos, de Rolex, pero sí, por ejemplo, de haber recibido una cartera muy costosa, una cartera de marca Dior. Pero no solamente eso, también se acusó a la esposa del presidente de interferir en la gestión gubernamental y en particular en el nombramiento de funcionarios del gobierno o del Estado. En todo caso, este intento de proclamar, bueno, fue proclamada la ley marcial, pero duró poco, porque el Parlamento se reunió y revocó la medida. Y claro, esto generó además protestas contra el presidente. Ahora, tras ello, el Parlamento también quería, por supuesto, destituir al presidente, ¿no? La víspera en que el Parlamento iba a discutir una primera moción, que fue el sábado 7, el presidente se presentó en la televisión y pidió disculpas por haber proclamado la ley marcial. Al día siguiente, ¿qué sucedió? Que su partido, que parecía, incluso por voz de del propio presidente del partido, que se llama, por cierto, el Partido del Poder Popular, parecía justamente estar de acuerdo con que había que destituir al presidente, ¿no? Ellos dijeron que había sido una equivocación del presidente. Sin embargo, los congresistas del partido de gobierno simplemente no se presentaron a la votación. Y entonces no había quórum en el Parlamento para poder votar la moción de destitución. Entonces, bueno, fracasó. Se generó, por cierto, pues un problema de inestabilidad, ¿no? Porque se mantenía un presidente muy cuestionado, que no quería rendirse, y entonces las perspectivas a corto plazo para Corea del Sur pues se veían mal, ¿no? Finalmente, lo que ha sucedido el sábado, una semana después, el sábado 14, es que el Parlamento se volvió a reunir y esta vez sí hubo por lo menos 12 congresistas del partido del presidente que votaron a favor de la destitución. Y ya con eso, pues el presidente ha tenido que dejar el poder. Él no se rinde y dice que va a seguir luchando. Por cierto, tiene ahora una popularidad bajísima, está en 11%. Pero ahora lo que viene es que la Corte Constitucional tiene que ratificar esta destitución.
Y ha ocurrido antes en Corea del Sur el caso que un presidente efectivamente fue destituido por el Parlamento, eso fue en 2017, y la Corte Constitucional ratificó la destitución. Pero hubo otro caso, en 2004, donde la Corte no ratificó la destitución. Así que vamos a ver qué pasa de aquí a unos 6 meses, que debe estar demorando este trámite, para ver si se ratifica o no esta destitución. En paralelo, hay proceso por insurrección. Se está acusando al presidente de insurrección al haber proclamado la ley marcial. Tan es así que han prohibido al presidente ausentarse del país y su ministro de Defensa ha sido arrestado y algunos funcionarios también que participaron de esta operación de la ley marcial. Y bueno, este episodio dramático, por supuesto, recuerda también el pasado de Corea del Sur, porque Corea del Sur, como muchos países de América Latina, tuvo gobiernos militares hasta fines de los 80. En ese periodo, por cierto, también Corea del Sur despegó económicamente y ha continuado, y ahora Corea del Sur está entre las primeras economías del mundo. Y obviamente este episodio también perjudica la economía y también siembra dudas sobre la solidez de la democracia en ese país. Por cierto, en Corea del Sur no hay vicepresidente, lo que quiere decir que cuando el presidente es destituido o por algún motivo se ausenta del poder, de acuerdo a la constitución de ese país, pues es reemplazado por el primer ministro, que se llama, en este caso, Han Duck-soo, de manera, por supuesto, interina. Algo similar que ocurre en Rusia, por cierto, ¿no? Putin llegó a la presidencia porque él era primer ministro. Esto fue el año 99 y en ese momento el presidente era Boris Yeltsin y tuvo que renunciar por razones de salud y eso le permitió a Putin, que era primer ministro, acceder a la presidencia de manera interina. Ahí hubo elecciones y ahí se había elegido unos meses después, el año 2000. Es interesante esto porque hay otros países que tienen sistemas distintos, ¿no? En Chile, por ejemplo, que tampoco tienen vicepresidente, tampoco hay primer ministro. Entonces, quien asume la presidencia cuando el presidente por algún motivo ya deja el poder es nada menos que el ministro del Interior, es el ministerio más importante, ¿no? En fin, cada país tiene su propio sistema. En todo caso, bueno, hay este primer ministro que está ahora ejerciendo el cargo de presidente interino, pero por supuesto con poco poder. Y además, este episodio ocurre en unas circunstancias difíciles también para Corea del Sur, justamente por la amenaza de Corea del Norte que se ha acentuado, unas circunstancias también en que va a haber un nuevo gobierno en Estados Unidos, como ustedes saben, que tiene una postura respecto a los aliados bastante complicada. Entonces, este presidente interino va a tener que lidiar con todo esto, ¿no? Estas circunstancias muy complicadas. Por cierto, saben también que, por ejemplo, lo que preocupa mucho a Corea del Sur es que Corea del Norte ahora se ha metido con tropas a la guerra de Ucrania y esto ha indignado mucho a Corea del Sur, porque más bien que eso puede servir de entrenamiento para los soldados de Corea del Norte, para una posible guerra con Corea del Sur. Es un panorama complicado, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, finalmente, primero que se termine todo este procedimiento de destitución que se ha confirmado por la Corte Constitucional y también hacia dónde va el proceso por insurrección contra el presidente y la gente que ha participado, que teóricamente podrían ser condenados a muerte, nada menos, o si no, en todo caso, a cadena perpetua. Como saben, Corea del Sur es parte de la PEC, su presidente estuvo acá, en Lima, es un socio importante para nuestro país y en general, como digo, una de las principales potencias económicas del mundo y lo que sucede en ese país evidentemente puede tener un impacto general. Así que estaremos atentos y mientras tanto, pues que estén bien, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau.